Hola a todos jóvenes. El día de hoy vamos a conocer un departamento muy bueno aquí en Bogotá, Colombia. Bienvenidos. Los apartaestudios son proyectos que se han ido proliferando en Bogotá y en muchos países, y creo que vale mucho la pena conocerlos porque son estas nuevas tipologías de edificios que están cambiando la forma en la que visitamos las ciudades, porque ya no vamos a hoteles o ya se va menos a hoteles y ahora empezamos a ir más a estos departamentos y estas casas. Fíjense, yo tenía un sueño de chico que era tener casas en todo el mundo, ¿verdad? Siempre he sido un fanático de las casas y soñaba con eso. Y gracias a Airbnb ahora ya lo podemos hacer. Podemos tener casas en todo el mundo y no solamente una, ¿verdad? Muchísimas. Entonces, cuando viajamos a los distintos lugares donde grabamos videos, me gusta quedarme en Airbnbs porque puedo conocer, puedo sentirme que vivo en una casa, en un departamento en la ciudad y que no soy un huésped, ¿verdad? De alguna manera, como en los hoteles. Y me encanta quedarme en buenos lugares, ¿verdad? Con buena arquitectura. Y no solamente con buena arquitectura, a veces también me gusta quedarme en casas chiquitas para saber cómo vive la gente en estos fraccionamientos y conocer las distintas tipologías de las casas. Y esta me llamó mucho la atención porque, como pueden ver, es un solo espacio, monoespacio, como nosotros le llamamos mucho en la escuela, en los cursos, en los talleres. O sea, se comunica todo. Es un concepto que hemos visto mucho en las películas, al menos yo. Me acuerdo mucho de una película, Un papá genial, Big Daddy, de Adam Sandler. Saludos, Adam. Me acuerdo mucho de esa casa porque era un departamento en Nueva York, que ya no sé si se le dice loft. Creo que al concepto de loft se le conoce por el espacio abierto. Un espacio completamente abierto en donde no hay divisiones entre la cocina, entre el comedor, entre la sala, a veces ni siquiera con el baño. Todo queda en un solo espacio. Por eso me encantó porque me he quedado en otros departamentos muy pequeñitos, pero si se fijan, este está genial. Si quieren, vamos a empezar por las medidas. Medidas. Estamos viendo un espacio de 5 metros de ancho aproximadamente, porque si se fijan es un poquito irregular porque tenemos elementos como las columnas, muros, pero son 5 metros aproximadamente de este punto a este punto, lo cual lo hace súper amplio, ¿verdad? El 4, acuérdense que nos gusta mucho recámaras, pero gracias a que tenemos este pasillo, y fíjense, en esta toma se alcanza a entender muy bien el pasillo, ¿no? Cómo hay una zona en donde no puedes colocar muebles, que es prácticamente el ancho de la puerta. Entonces, todo este espacio queda de circulación. Entonces, hay 1 metro, si se fijan, de 1 metro que no podemos contar como espacio habitable, donde nos sentamos, ¿verdad? Área ya de estar ahí, de quedarse. Por eso se necesitan los 5, ¿verdad? Porque nos quedan prácticamente 3 metros de aquí a acá. 3 metros, fíjense cómo cabe muy bien la sala. A los arquitectos muchas veces nos falla el interiorismo, jóvenes, me incluyo. Y me parece que este proyecto tiene muy buen interiorismo. Fíjense la sala, ¿cuántos elementos tiene? Un sillón de 3 piezas, 2 sillas Acapulco. Las sillas Acapulco tienen una historia muy interesante porque el autor no se conoce. Así es, o sea, el que la diseñó por primera vez se va a morir en el anonimato o ya se murió, porque nadie sabe quién la diseñó. Y es un diseño que ya es universal. El sillón de 3 piezas, fíjense qué elegante es. Muy importante el color, muy importante la textura y muy importante la proporción. Color, textura, proporción. La textura son los materiales, obviamente.
Y las proporciones son las dimensiones, ¿verdad? O sea, no es un sillón tan ancho, es cómodo, delgado, ¿no? En sus costados, delgado, delgado, pero al mismo tiempo con estos cojines a los lados que lo hacen muy, muy, muy cómodo. Y las sillas que son ligeras, ¿verdad? O sea, es lo que me gusta mucho de ese equilibrio en la composición. Acuérdense que la composición es el diseño, ¿no? Entonces, el equilibrio es muy importante. Una silla ligera como la Acapulco, transparente, se lleva muy bien con la masa del sillón. Y luego fíjense la mesita del mismo color negro, tratando de integrarse, de mimetizarse, muy sencilla, sin muchos materiales, prácticamente es un solo color, y las patas delgadas. Y las patas, si se fijan, son del mismo acero de la silla. Por eso hay una concordancia entre los elementos. Y luego el tapete es muy también de tonos grises, sin mucho dibujo, ¿verdad? Sería distinto un tapete un poquito más saturado, más cargado. Entonces en 3 metros cabe muy bien. Y el comedor, no necesitas mucho más, comedor de 4 piezas, perfecto. La lámpara lo acompaña muy bien. Si se fijan, la lámpara pareciera que la compraron en el mismo lugar donde compraron las sillas Sims. Las sillas Sims lamentablemente son pirata, porque esta silla, la original, te cuesta como, no sé, $2,500, algo así, o más, no lo sé. Eh, pero bueno, los chinos nos trajeron la magia de las sillas Sims. Como es bien importante que todos los muros sean muebles. Nosotros en nuestras reglas de diseño tenemos un concepto que es el eje de mobiliario. El eje de mobiliario se refiere a esto, que tengas los muebles en los mismos ejes, que no tengas este closet por acá, que no tengas ese lavamanos aquí, que no tengas ese refrigerador al lado de la puerta, sino que lo tengas todo integrado en un solo eje. Ese es el eje que nosotros llamamos de mobiliario. Fíjense cómo tienes el closet, después del closet tienes la tele, otra vez otro closet. En el mismo ancho del mueble se empieza la cocina. Entonces me gusta mucho esa integración porque se siente como si todo el muro fuera un mueble. Entonces ya no es un muro, ya es un mueble, lo aprovechas, ¿verdad? A diferencia del muro que está detrás de mí, que son ventanas y no son muebles, o sea, ese muro es bueno, pero podría ser mucho más bueno si además tuviera muebles y ventanas, para que todo el equipamiento de nuestros proyectos, de nuestros espacios, el área de almacenamiento fueran los mismos muros. Obviamente requiere pues el gasto del mueble, ¿verdad? Por eso no es tan fácil. Pero si ya lo estás planeando, si diseñas de esta manera, si ya vas a hacer un closet, pues lo haces de esta forma. Entonces, se me hace muy elegante cómo de repente se integra con el lenguaje de la cocina. Trata de ser la misma madera. No sé si es exactamente igual, pareciera que no, pero lo busca, ¿verdad? Y esto es bueno porque no necesita tener siempre el mismo paño. Si se fijan, este elemento de abajo está el mismo paño que este. Tienen 60 centímetros de profundidad ambos. Sin embargo, el mueble de arriba tiene 30-35 centímetros de profundidad. Entonces va más al fondo. Y está bien. Al final, el diseño lo tolera. Fíjense por qué. Porque de este lado, a la izquierda, vuelve a salir el mueble y queda al mismo paño del closet. Entonces lo integraron muy bien. Empieza el mueble de 60, baja, vuelve a subir. Entonces todo queda como si fuera un gran mueble de 60. Probablemente aquí el refrigerador les hizo falta un módulo, pero pues pusieron un refrigerador más chiquito. Si hubieran puesto un refrigerador más grande, se integraría muy bien. Lo mismo pasa un poquito en la altura. Al final lo que tratamos de hacer como diseñadores es tratar de llenar los vacíos. Y lo que haya vacío, que tenga pues un sentido de habitar o de ver, ¿no? Y bueno, queda esta pieza de los gabinetes de arriba, muy blanca, independiente, que eso me gusta en el diseño, eh, porque como no está en el mismo paño, tiene todo el sentido del mundo que quede en otro color. Y ya saben ustedes que el color blanco es atemporalidad, es luz, porque el blanco siempre va a estar de moda, ¿saben? Eh, a diferencia de un tono. Hay tonos, por ejemplo, el verde estuvo de moda este año, pero el próximo año está de moda el rosa, y el próximo año el café, y el próximo año el no sé qué.
pero pues el blanco y el negro siempre van a estar de moda. Lo mismo los grises. Entonces, por eso esos tonos son tan atemporales. Por ejemplo, este tono de madera puede estar de moda hoy y mañana puede estar de moda un tono más claro, pero siempre que sean tonos naturales, por eso este se ve muy bien porque pareciera que es el tono de la madera, aunque tiene un cierto tinte. Aquí colocan el área de lavado. Entonces, en el mismo closet es área de lavado, es refrigerador, cocina y es closet de la recámara. Entonces, queda súper integrado y cuando uno viaja, aparte esto es muy bueno porque te dejan tu lavadora. Me encanta porque te dejan hasta tu capsulita de lavado. Entonces, uno tiene que aprender a viajar ligero y a lavar ropa para no traer unas maletonas, ¿verdad, Abraham? Así que es mejor que laven, viajen como mochileros europeos que traen colgadas en la mochila los tenis, el sombrero, las chanclas. O sea, ya no les caben y las amarran a la mochila. Entonces, esa es la clave del éxito, jóvenes. Que todo quepa en una mochila y lo demás lo amarras. Entonces, qué bonito se ve, ¿no? Qué bonito se ve todo integrado en el mueble. O sea, quizá si hubiéramos tenido otro mueble, pues ya se hubiera sentido demasiado o no, dependiendo la cantidad de personas que viven, la- la necesidad de almacenamiento. Y bueno, el otro punto es la altura. La altura, si se fijan, este material, el concreto, se ve muy elegante, ¿no? Como vemos casi todo el cielo gris y vemos el piso de madera. Cuidado con esto, ¿eh? Porque los pisos de madera laminado en lugares donde son de renta de estancias cortas tienen que ser de muy buena calidad porque si no, la gente no cuida las cosas. Entonces tiran el agua y se van hinchando. Pero como este es de buena calidad, se ve bastante bien. Y me encantó el mueble. Estos muebles bajos son también muy buenos porque nos ayudan a dividir las áreas. Entonces me divide el área de la sala del área de la cama. Entonces trabaja muy bien. Y otra vez, la estructura de madera, perdón, la estructura de acero, siguiendo con el mismo diseño que hemos visto en las sillas, en la mesa, en la lámpara. Y nos ayuda a esa sensación, a producir esa sensación de que ya pasamos de un espacio al otro. Es un mueble grande, o sea, es un mueble de justo de 3 metros. Si se fijan, queda bien alineado con la puerta. ¿Ya vieron? Entonces, los arquitectos, los diseñadores aquí están tratando de acentuar esa sensación de que todo quede de este lado. Y ya por último, la cama. La cama otra vez utiliza el tono gris, juega con los muros blancos y los elementos de concreto. El edificio es de ladrillo, quizá ahorita lo vemos en la fachada. Eh, entonces queda muy bien integrado. Quizá algo que no me gusta son esas columnitas que quedan ahí, pero se entiende que son las columnas del edificio, pero bueno, quizás serían los pequeños pecados para mi gusto, ¿no? Porque ustedes ya saben que yo soy muy sobrio. Eh, por ejemplo, ese tono azul, digo, es juguetón, ¿verdad? Pues sí, está bien, ya toleremos el color. Y atrás está el baño. Espero que les esté gustando la clase de diseño. Si la están viendo en alguna universidad, vale la pena. El mueble de baño sigue con el mismo material, fíjense, es el mismo granito que veíamos en la cocina, una clase de cómo debemos de siempre utilizar o tratar de utilizar los mismos materiales para no saturar el diseño, ¿saben? O sea, lo que queremos hacer es que todo siga cierta línea. El mueble flotado, otro de los pecadillos para mí fue ese color amarillo, ese ya me brincó demasiado. Hubiese preferido, fíjense, hubiese preferido que mantuvieran el lenguaje con este muro azul. Creo que hubiera sido un buen detalle. Me encanta la mesa, fíjense. ¿Cuánto creen que mide esa mesa? ¿Cuánto tendrá de diámetro? Tiene aproximadamente 1,20. 1,20 de diámetro y funciona muy bien para 4 personas, ¿eh? Para que lo apunten bien. Y nada, ahí estaba el baño, ahí está la regadera detrás. Cambian el material del piso, eso sí es muy importante, ¿no? Ya no colocar la madera o el laminado para tener una mejor garantía que no tengamos humedades.
La regadera sin puerta, solamente con este fijo de vidrio. También queda muy elegante. Y su nicho jabonero. Y ya está. Este baño, ¿qué dimensiones tiene? Tiene 1,43 de ancho. 1,43 de ancho por, por 2,50 de largo. Pero funciona muy bien porque en el 2,50 solamente hay lavamanos y taza. La regadera queda detrás. Un muy buen proyecto, jóvenes. Muy buen proyecto. Les voy a dejar aquí la liga del Airbnb si andan de visita a Bogotá para que lo tengan ubicado. Garantía Cota Paredes. Aquí van a pasarse unos buenos días. Está bien bonito. Y ya por último, las alturas. Vamos a ver qué altura tiene a la viga. 2,94 a la viga, o sea, casi 3 metros. Y hasta arriba, 3,45. Por eso se siente tan amplio. O sea, son 2,95 al lecho inferior de viga y 3,45 a la parte más alta. Dejan expuesta las ducterías de las lámparas. En algunos casos se ve muy bien. Entonces, muy equilibrado el proyecto. Espero que les haya gustado el video, jóvenes. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. Adelante, desde Bogotá, Colombia.